Shalom, la paz con ustedes, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este segundo encuentro de Certezas en la Oscuridad. Hemos titulado a este encuentro 400 contra 1, el drama del profeta Elías frente a los profetas de Baal. Yo creo que esta es una oportunidad para elevar nuestra esperanza. Así que vamos a esperar solo 2 minutitos más mientras algunos hermanos se van conectando y les damos un poco de chance para que no se pierdan el comienzo y en 2 minutos iniciamos. ¿Ya? Muchas gracias ante todo por estar pendientes de nuestras transmisiones por medio de RPS Ediciones. Les comento que también tenemos el Evangelio del Día con una breve meditación que lo estamos subiendo en este Facebook de RPS Ediciones. Es un podcast. También tenemos este mismo evangelio vía Telegram y vía WhatsApp, ¿no? Si quieren alguna información sobre ello, pues pueden escribirnos para agregarlos si quieren en la lista en el canal de Telegram denominado Con la Espada del Espíritu. Y también hemos habilitado hace poco tiempo un número en WhatsApp para los que quisieran recibirlo por ese medio. De igual modo también les aviso que esta segunda edición de Certezas en la Oscuridad también va a aparecer en el YouTube próximamente, ¿no? Y bueno, gracias también a sus ayudas, a sus sugerencias, ideas, al hecho de que nos siguen fielmente muchas personas de varios lugares del Perú y también de otros países. Gracias por ayudarnos en la difusión. Todo suma y sobre todo les pedimos que nos ayuden con su oración, ¿no? Con su ferviente oración por nuestra comunidad, los siervos de la Reina de la Paz. Y bien, yo creo que ya estamos. Tenemos... ¿Sí? ¿Podemos? Muy bien, listo. Pues nada, entonces vamos a comenzar este encuentro y vamos a invocar a nuestro Dios que nos asista con su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, nosotros reconocemos ante ti nuestra pequeñez y también nuestro pecado. Nos humillamos delante de ti. Comprendemos que sin ti somos nada, que tú lo eres todo. Una vez más, Padre, nos postramos en espíritu y en verdad ante ti, ante tu Hijo Jesucristo, el único Dios y Señor que ha venido a salvarnos. Te adoramos, Padre, adoramos tu voluntad, adoramos a tu Hijo, y te suplicamos que, en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor, por el poder de sus santas llagas, de su preciosísima sangre, nos concedas a todos los que estamos unidos y a los que se unirán a esta transmisión, la asistencia del Espíritu Santo. Padre bueno, que el Espíritu Santo, que es luz y que es verdad, nos obtenga de ti la gracia de ser protegidos y liberados del mal. Concede, Padre, que esta conferencia sea liberada de todo mal entendimiento. Haz al enemigo ciego y sordo a lo que aquí se pueda decir, y que todo esto contribuya a tu gloria, y que nos proteja el manto del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre, a quien ahora le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Atiéndenos, oh Jesucristo, Hijo de María, Reina de la Paz. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, Padre y proveedor nuestro, ruega por nosotros. San Roberto de Molesme, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más a los que acaban de agregarse a esta transmisión. Hemos titulado a esta conferencia 400 contra 1. Bueno, el título es solo una simple provocación, ¿no? Porque si fuésemos un poco más exacto, lo primero que nos daríamos cuenta es que fueron más de 400. Fueron 450. Me estoy refiriendo a un texto bíblico que es impresionante, ¿no? Las veces en las que me ha tocado leerlo o meditarlo en la liturgia, siempre me he quedado muy asombrado por este hecho. Nos referimos al texto bíblico de el primer libro de Reyes, Primera de Reyes, por allí Madre Karina también lo va a publicar, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos sobre todo del 20 al 40. Son 20 versículos. Quizá para hacer un texto bíblico es un poco largo, pero en verdad no es largo. Pero sí es bastante denso de significado y de emociones que suceden allí, ¿no? Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Claro, un poco para entender este texto habrá que ir un poquito más adelante o más atrás en el libro Primero de Reyes. ¿Y con quién nos encontramos? A ver, nos encontramos con, pues, el más grande profeta del Antiguo Testamento, que es Elías. Elías, el gran profeta, el profeta tremendo y poderoso. Sobre Elías hay una citación bíblica que también me gustaría compartir antes de ir al texto que ya anuncié. Me refiero a un texto del libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículos del 1 al 11. Eclesiástico o Sirácides, ¿no? 48, versículos del 1 al 11. Voy a leer este texto del Eclesiástico, un poco para darnos cuenta quién es y cuánto significa el profeta Elías. Dice así: Entonces surgió el profeta Elías como un fuego. Su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos e hizo también caer fuego 3 veces. Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos. ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú que despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo, que precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes, que escuchaste en el Sinaí la reprensión y en el Horeb las sentencias de castigo, que ungiste reyes para tomar venganza y profetas para que te sucedieran, que fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro de caballos de fuego, que fuiste designado para censurar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Es como una descripción bastante llena de fervor de lo que significó el paso de Elías en la historia del pueblo de Dios, ¿no? En verdad, tremendo. O sea, las maravillas que hizo por el poder que Dios le concede a él son tremendas, ¿no? Ya resucita a un muerto,
ya manda caer fuego del cielo, y lo vamos a ver justo en el texto central de esta noche. Hace prodigios, milagros increíbles. Los reyes, por un lado, le odian y por otro lado le temen, sobre todo Ahab y su mujer Jezabel, ¿no? Se enfrenta a todo el mundo. Es un profeta que sufre una soledad fuerte, fuerte, muy fuerte, porque, como también lo dijo otro gran profeta que es Jeremías, pues sintió en su corazón el fuego de la palabra de Yahvé. Y guiado por ese fuego y esa verdad de Yahvé, Elías se lanza a decir cosas que, para usar un lenguaje moderno, son políticamente incorrectas, ¿no? Como sucede también hoy. Y vamos al texto. Elías desarrolla gran parte de su misión como profeta en tiempos de Ahab. ¿Quién es Ahab? Ahab es el rey en ese entonces en el pueblo de Israel. Es hijo de Omri, ¿ya? Omri es un rey sin vergüenza, ¿ya? Es un malvado. Y digo malvado, ¿por qué? Porque él introduce el culto a los dioses extranjeros, a los ídolos. Los introduce en el pueblo de Israel. Se aleja de Yahvé y él se vende a los ídolos, a los Baales. Paréntesis, Baal en verdad significa demonio. Sí. Y Omri deja que en Israel se instaure el culto a los Baales. Incluso, pues les edifica santuarios. Cuando ya Omri muere, se nombra como rey a su hijo, y su hijo es Ahab. Ahab, con quien se va a enfrentar fuertemente Elías. ¿Qué pasó con Ahab? Ahab comenzó a reinar en el pueblo de Israel y se casó, se juntó con una mujer que es Jezabel. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobal, rey de los sidonios. O sea, Jezabel era de un pueblo extranjero. Y aquí una nota interesante, ¿no? Y esto ha pasado en el pueblo de Israel y en otros pueblos. Como esta mujer venía no del pueblo de Israel, sino que era una pagana, y en cuyo pueblo se rendía culto a los Baales y a otros dioses como Moloch, que es otro demonio, Jezabel, al juntarse con Ahab y al venir como, diríamos, la esposa del rey, hace que Ahab se rinda él ante los Baales. Y por la presión de Jezabel se mete el culto a los Baales más fuertemente en el pueblo de Israel. Y es más, Jezabel se dedica a mantener a los profetas de los Baales y llega a tener en su corte a, como lo vamos a ver ahora, 450 profetas de los Baales. Hay algunas ediciones, algunos textos, traducciones de este mismo texto que estamos viendo, que vamos a ver, que aseguran que no solo estaban los 450 profetas de Baal, sino que había además 400 profetas de, aquí tengo la otra versión, 400 profetas más de Asera, que era otro dios pagano. O sea, según esta versión, serían 850 profetas de los ídolos que vivían a expensas de Jezabel, la mujer de Ahab. Y Ahab se vendió a ese culto, ¿ya? Y eso irritó
a Yahvé. Irritó, trajo la ira de Yahvé al pueblo, porque por eso todo el pueblo se vuelve idólatra. Incluso hasta los ancianos del pueblo se vuelven adoradores de los Baales. Y la gente que hasta hace poco era buena, misteriosamente todos se convierten en adoradores de los Baales. Y eso hace crecer la indignación de Elías. ¿Qué ha pasado con mi pueblo? Que ahora adora a los Baales. Y Elías, pues, siente toda esa frustración. Y Elías es perseguido por Ahab. Jezabel no lo quería ver. Lo odiaba totalmente. Felizmente hay algunas personas buenas en medio del pueblo, como por ejemplo Abdías. Abdías trabajaba con el rey, pero era bueno. Y él logró salvar la vida de 100 profetas de Yahvé. Los esconde para que no los maten, porque por insidia de Jezabel, Ahab empieza a matar a todos los profetas de Yahvé. Entonces todos los profetas de Yahvé son perseguidos y los degollaban. Y el único que va quedando es Elías. El único que queda. Porque a todos o los mataron o les bajaron la moral que dejaron de predicar. Y el único que queda es Elías. Qué interesante. Y es en este contexto en el que sucede esto que vamos a ver. Abdías incluso ha salido en medio del país para buscar si quedaba algún profeta enviado por Ahab. Pero Abdías es bueno. Pero bueno, pues, como es un subalterno, decide obedecer a su jefe y se encuentra con Elías. Y Elías no escapa y le dice, aquí estoy. Dile a tu jefe que aquí estoy y que no me voy a ir. No me voy a escapar. Y cuando está viniendo la procesión del rey con todos sus caballos, con todos sus sirvientes, con todos incluso sus falsos profetas, sus sacerdotes de los Baales y toda su corte, se presenta Elías en el camino y lo intercepta. Y entonces, ¿qué pasa? Ahab lo ve. Elías es un hombre austero. Yo me lo imagino parecido a Juan Bautista, ¿no? Que, dicho sea de paso, es el que viene con el poder de Elías. Austerísimo, ¿no? Y entonces se encuentra en el camino. Ahab descorre un poco la cortina de la carroza en donde va. Y Elías está allí y lo mira. Ahab no puede sostenerle la mirada, se pone nervioso. Pero él es el rey y le da furia. Elías grita y le dice, yo no soy quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Haz un llamamiento y reúne en torno a mí a todo Israel en el monte Carmelo, y especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Elías ha lanzado un reto en la nariz de Ahab y frente a toda la corte que estaban allí, ¿no? Este es el rebelde. Y Elías tiene tanto carácter, tanta valentía, que no le tiene miedo a Ahab y lo reta ahí mismo. ¡Junta a todos! Nos vemos en el Monte Carmelo. Y aquí viene el texto. Voy a leerlo despacio, tratando de darle una profundidad. Y les invito a tomar el texto entre manos si pueden, y si no, escucharlo. Dice así, versículo 20 en adelante. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre 2 muletas?
Nos imaginamos eso, ¿no? Su voz habría tronado. Solito, él, unito, contra todos. Porque están los 850 profetas de los ídolos, está el pueblo, que dicho sea de paso, si es que no lo quería, por lo menos no lo apoyaba. Todos estaban calladitos. Y ahí estaba Ahab. Y sigue diciendo, si Yahvé es el Dios, síganlo. Si Baal lo es, sigan a Baal. A ver, aquí hay un detalle que es más que un detalle, es importante esto. No se trata de que la gente elija entre Dios Yahvé y Dios Baal, no. Se trata de que la gente se dé cuenta de que solo existe un solo Dios, que es Yahvé, y los Baales no son dioses, son ídolos. Son espíritus malignos, como ya lo sabemos hoy en día, ¿no? Y entonces, aquí Elías está retando al pueblo. Fíjense qué valentía, qué valentía. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo no respondió palabra. A mí esto me causa una impresión fuerte, porque por un lado es la valentía de este hombre de Dios, y por otro lado es la inmensa cobardía de toda una multitud que, sea por comodidad o sea porque les lavaron la cabeza, están todos callados. En lenguaje moderno se diría, están aborregados. Versículo 22. Elías les dijo, quedo yo solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos. Interesante, él mismo se ha dado cuenta de la diferencia que hay, ¿no?, entre los profetas, y dice y propone que nos den 2 novillos. En algunas ediciones dice que nos den 2 toros. Que ellos elijan uno, que lo despedacen y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. O sea, Elías, inspirado por Dios, está proponiendo una cosa muy sencilla, ¿no? Muy bien, estamos en el culto a estos supuestos dioses. Elijan un novillo, un toro, y lo despedazan y lo acomodan sobre la leña, pero no le prendan fuego. Y yo voy a preparar el otro novillo y lo voy a poner sobre la leña también. Y también yo me voy a abstener de prender el fuego. Ustedes clamarán invocando el nombre de su Dios, su Baal. Yo voy a clamar invocando el nombre de Yahvé, que es el verdadero Dios. Y dice Elías, y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. O sea, se trata de ver quién es el único Dios. Y todo el pueblo responde, está bien lo que propones. Está bien, sí, estamos de acuerdo. Amén, amén. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, pues son más numerosos. Prepárenlo. Son numerosos ustedes. Clamen invocando el nombre de su Dios, pero no pongan fuego, no pongan. Y entonces toman el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, más o menos, qué sé yo, serían como las 7, 8 de la mañana, pues hasta las 12 del día. Varias horas. Y estuvieron hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta.
danzaban, cojeando en torno al altar que habían hecho, ¿no? Eran esas danzas rituales que tenían. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos y decía: ¡griten más fuerte, porque Él es Dios! Seguro que tendrá algún negocio pendiente. Le habrá ocurrido algo o estará de camino. Tal vez esté dormido y se va a despertar. Griten fuerte, muchachos, son 450. Gritaron con voz más fuerte. Incluso se hicieron incisiones. Se hacen como cortes en la piel, que es propio de estos cultos paganos, ¿no? Interesante, ¿no? Los tatuajes. Según su costumbre, con cuchillos y lancetas se cortaron hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. Pasado el mediodía, se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda. O sea, trataron de declamar, de profetizar, pero no hubo ninguna voz. No hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y entonces él restauró el altar de Yahvé, que estaba demolido. Fíjese este detalle: Elías restaura el altar de Yahvé. Elías tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel, le dijo. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé, e hizo alrededor, interesante este detalle, hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. ¿No? O sea, hace el altar donde va a estar sacrificada la víctima y hace una zanja alrededor, como una especie de un canal, ¿no? Y entonces dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen de agua 4 tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, los otros han puesto su animal para el holocausto, ¿no? Que supuestamente tiene que bajar desde donde están los Baales. Su animalito descuartizado está sequito. En cambio, Elías los está retando todavía más. Y él ha mandado que le traigan 4 tinajas con agua y la derraman sobre el holocausto y sobre la leña. La leña también es mojada. Interesante esto. Y así lo hicieron. Y entonces dijo: ¡háganlo una segunda vez! No le bastó una primera. Y por segunda vez lo hicieron. ¿Y qué creen? Les dijo: ¡háganlo una tercera vez! Y por tercera vez lo hicieron. O sea, eso estaba empapado, chorreaba. Y por eso es que había hecho el canal de agua al pie. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó con el agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. De pronto cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio. Cayeron rostro en tierra y exclamaron: Yahvé, Él es Dios. Yahvé, Él es Dios. Elías dijo:
echen mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano, y Elías los hizo bajar al torrente de Quizón, y allí los degolló. Ese es el texto en cuestión. Siempre me ha impresionado, pero hoy he querido compartirlo con todos ustedes, ¿no? Porque aquí hay bastante fondo, queridos hermanos. ¿Alguna vez, primero, tú te has sentido como Elías? ¿A qué me refiero? A que tienes 450 o, según la otra versión, 850 contra ti y estás tú solito. ¿No te ha pasado que a veces te provoca sentirte así? Señor, es que ni siquiera somos equipo. Soy el conjunto unitario. Yo soy el conjunto unitario, ¿no? Yo y mis circunstancias. Es que ni siquiera somos 5, Señor. Soy yo solo. Es que ni siquiera somos una escuadra. No, es que voy solo, Señor. ¿No te ha pasado que a veces te sientes así? Como que experimentas eso, ¿no? Una soledad tremenda. Miren que Elías estaba solo, ¿eh? Y no era la proporción de 1 ante 10, era 1 ante 850. Y hablamos solo de profetas. Y si hablamos de todo el pueblo, estamos con 1 ante probablemente 20,000, ¿no? Esa es la proporción de Dios, ¿no? Fíjate que esas son las proporciones de Dios. Acuérdate de la multiplicación de los panes. Yo siempre me equivoco en esto, a ver si hoy lo digo bien. 5 panes y 2 peces, ¿no? Sí, así es. 5 panes y 2 peces. Pero, ¿cuántos comen de esos 5 panes y 2 peces? Según las versiones que tenemos, pues decían que 5,000 los hombres, ¿no? Sin contar mujeres y niños. Todos sabemos que mujeres y niños son más numerosos en todo lo religioso, ¿no? Entonces, francamente, podrían haber comido allí 20 o 25,000 personas. Y miren cuál fue el alimento. 5 panes y 2 peces. ¿Se dan cuenta de la proporción? Para evangelizar el mundo, ¿cuántos se necesitaron? ¿No fueron 12 apóstoles? Si Jesús hubiera sido de repente un poquito más estratégico, más entre comillas, inteligente, ¿no? En conceptos de mercadotecnia, no hubiera elegido 12 apóstoles, tenía que haber elegido 350, ¿no? Y de hecho tenía gente, ¿ah? Porque la gente que le seguía a Jesús eran multitudes. Y sin embargo, ¿qué cosa elige? 12. Señor, es una broma, ¿no? Es chiste, ¿no? 12. Vas a, vas a cubrir el mundo con la verdad. 12. ¿Estás seguro? 12. 12. Y miren ustedes qué proporciones, porque los que salen fuera del pueblo de Israel fueron pocos. O sea, de los 12, los que salieron, o sea, vamos, que se van a otros países y otros continentes, hasta donde sabemos, yo pienso que no pasaron de ser 4 o 5. Y hasta quizá he dicho demasiado. Creo que los que salieron del pueblo de Israel fueron solo 4. Miren qué proporciones. O sea, ¿cómo es esto? Esas son las proporciones de Dios. Aquí hay 1 contra 850 falsos profetas y contra una multitud que no le está apoyando a Elías, ¿eh? O sea, ¿te has sentido alguna vez así? Yo he escuchado a mucha gente buena que en diverso nivel, en diversa situación, me ha dicho cosas parecidas. Padre, soy yo el único en mi centro de trabajo que... punto, 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 punto. Soy yo el único que en mi universidad, el único que... punto, 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 punto. Un niño me dijo, padre, yo soy el único en el salón de clases que... punto, 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 punto. Una familia una vez me dijo, padre, a nosotros nos parece que somos la única familia
en todo nuestro barrio que... punto, 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 punto. Y miren, no exagero si digo que alguna vez algunos religiosos se han confidenciado conmigo y me han dicho, padre, hermano, soy el único religioso de mi punto, 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 que hace punto, 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 o que no hace punto, punto, punto. Estoy evitando decir algunas palabras para que no nos censure la red social. ¿Te has sentido así alguna vez? Si te has sentido así alguna vez, o si te sientes en este momento así como Elías, ánimo, estás en el buen camino. Lo primero que debo decirte es que estás en el buen camino. Estás en el camino correcto. Porque a veces nosotros tenemos la tentación de pensar de que, no, es que la mayoría, ¿no? La mayoría. Y hoy día nos están bombardeando mucho con las mayorías, ¿no? Es que la mayoría dice, la mayoría piensa, la mayoría ha decidido, la mayoría va por aquí, esta es la tendencia, es que todos te dicen. Abres tu WhatsApp, tu Telegram, tu red social, ¿no? Y pum, 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 pum. Son 850 que te están bombardeando porque saben que tú piensas distinto. Tranquilo. Desde antes de Jesucristo eso ya era así. Desde antes de Jesucristo eso ya era así. ¿Y sabes qué? Te digo otra cosa. No ha cambiado. Porque los santos fueron minoría siempre. Sí. Algunas veces nosotros quizá tenemos el riesgo de pensar de que los santos eran muy apoyados, eran muy amados, porque eran santos, eran buenos, ¿no? Y la gente los quería, los amaba. Con todo respeto, los santos que yo he podido leer, prácticamente en ninguno he encontrado una situación así. Los que yo he podido leer, quizá hayan otros, ¿no? No lo sé, no he descubierto, pero los que yo he podido leer, he constatado que navegaban solos, ¿eh? Navegaban solos. O sea, no iban en mancha, ¿no? No iban, no, nosotros somos la mayoría, nosotros somos la tendencia, nosotros somos la opinión pública, ¿no? Nosotros somos, ¿no? El 98%. Los santos siempre han sido del 0.001%, ¿no? El 0.003%. Los santos siempre han estado así. Siempre han vivido así. O sea, no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. Quizá a veces nosotros ingenuamente pensamos que la mayoría tiene la razón. Incluso a veces algunos argumentan con una frase latina, ¿no? Vox populi, ¿no? Pero falta la otra parte. La frase latina entera es Vox populi, vox Dei. Es decir, la voz del pueblo es la voz de Dios. Cuidadito, cuidadito, que esa frase hay que tomarla con pinzas y en determinados contextos. Porque, primero, el día del Viernes Santo, ¿acaso el pueblo apoyó a Jesús? ¿Apoyó a Jesús? ¿Era la mayoría la que estaba con Jesús? ¿Era la tendencia a Jesús el Viernes Santo? Si hubiéramos dicho, si dijésemos que Vox Populi, Vox Dei, entonces, ¿el Viernes Santo qué pasó? ¿No se condenó y se crucificó a un inocente? ¿Y qué pasó con Vox Populi? A veces nosotros pensamos eso, ¿no? No, es que cuando es una cosa verdadera, es que todos estamos de acuerdo, ¿no? No, así no es. Si hubiera sido por la mayoría, pues hubiéramos dicho que Jesús era un impostor y que de repente el que tenía la verdad era Barrabás, ¿no? A veces cometemos ese triste error de pensar que las mayorías tienen la razón. No, queridos hermanos, este es un mensaje de esperanza para los que nos sentimos como Elías, ¿no? Frente a 850 y una multitud que tampoco te apoya, que están calladitos mirando para abajo y que no te dan su like, no te dan su like. No, prefieren decir, no, no sé, no opino,
es difícil, es un tema muy complicado, yo paso, no, es la idea de fulanito, es la idea de menganito, no es la idea del padrecito, no es la idea de... No, yo la verdad no sé, ¿no? ¿Cómo es la respuesta del guachimán, ¿no? Para los peruanos, ¿no? ¿Qué cosa responde el guachimán cuando no quiere implicarse? No, desconozco mayormente. Esa frase siempre me da risa, ¿no? Desconozco mayormente. Ha habido un crimen, un robo, ¿no? Y ahí está el periodista, el guachimán. ¿Usted vio algo? No, la verdad, desconozco mayormente. Se lavan las manos. Ya está. La multitud siempre se lava las manos. Aquí la multitud se queda callada cuando Elías los encara, ¿no? Se quedan calladitos. Y ojo que en el pueblo estaban también los ancianos. O sea, la gente sabia. ¿Y qué pasó con los sabios? Pues parece que los engañaron los baales, ¿eh? Sí, los engañaron los baales porque estaban calladitos. O tenían mucho miedo, porque a veces las multitudes son así, ¿no? Son manejadas por el miedo, ¿no? Te meten miedo los medios y te obligan a pensar de un modo o a hacer una cosa o a aceptar una cosa, ¿no? Y entonces no te cuestiones, no preguntes, no critiques, haz lo que te digo, haz lo que te dicto, haz lo que es la tendencia, haz lo que están insistiendo que hagas, ¿no? Entonces por miedo, ya está bien, lo voy a hacer. Oye, pero ¿no te has puesto a preguntar? Desconozco mayormente. Ya está. La gente muchas veces se lanza a hacer cosas, a decir cosas o a sostener cosas o a someterse a cosas por el simple miedo. La gente estaba miedosa. No tenían el valor de reconocer la verdad. ¿Cuánta gente es miserablemente cobarde cuando debería alzar su voz? Si el Viernes Santo hubiesen habido por lo menos unas 40 personas que, superando su cobardía natural, hubiesen gritado a favor de Jesús, la historia podía haber sido distinta. Pero no hubo ese tipo de voces el Viernes Santo. Nadie se acordó. Todos miraban para abajo. Y todos estaban consultando la tendencia de hoy. ¿Cuál es la tendencia de hoy? Bueno, la tendencia de hoy es que hoy pues se saca de en medio al que es incómodo. ¿Y quién está de incómodo hoy día? Es uno... Jesús, creo que sí. Ya, pues lo votamos. Lo matamos. La tendencia, ¿no? La tendencia. Oye, ¿qué dice tu mamá? Mi mamá también piensa lo mismo. ¿Qué dice tu vecino? Piensa lo mismo. Fíjense ustedes que todo el pueblo de Israel estaba doblegado por su miedo. Ojo, que se supone que entre el pueblo de Israel estaban los sacerdotes, estaban la gente proba, los doctores de la ley, estaban los ancianos, los escribas. Pregunta, ¿y por qué no abrieron la boca? Es que, ¿sabes qué? El miedo come mucho. Y parece que la historia se repite porque el miedo sigue comiendo personas. Se los come más que el cuco. Pues bien, frente a eso, yo creo que es importante contemplar la valentía de Elías. El carácter de Elías. ¿Por qué? Porque Elías era austero. Esto es importante para formar el carácter. Que tú y yo seamos austeros, es decir, que seamos gente un poco negada de sí misma, un poco recia. Porque la falta de resiedumbre genera cobardes, genera traidores. Y pues por otro lado es de admirar también la fe de Elías. Elías tenía firme y fuerte su confianza en el Señor. Él sabía que el Señor le había llamado y él sabía que el Señor también le amaba. Y que aunque la escena se había puesto muy dura y no tenía apoyos,
Él sabía que Yahvé tenía que responder porque es el único Dios. Los Baales son demonios. Y se lanzó a hacer algo atrevido, algo audaz. Y qué bonito Elías que tiene esa audacia. Todo lo que hizo, ¿no? 3 veces ponen un montón de agua sobre la víctima, sobre la leña. Es increíble. Y luego invoca a Yahvé. Manda, Señor, el fuego que prenda este holocausto. Y ¡brum! Se prende. Es la confianza de Elías. Es la convicción de Elías. Es el amor por la verdad que tiene Elías el que hace posible este holocausto. Dios, ese día, solo necesitó un profeta. Y ese profeta era Elías. Esas son las proporciones de Dios. Dios no necesita 850. Necesita uno. Pero uno que crea. Así que cuando te sientas desanimado porque eres la minoría aplastada, el 0.00000 que no aparece ni en las encuestas, acuérdate, tú estás del lado correcto. Y tú eres de las fuerzas de Dios. Pero no te me achiques, no te me acobardes, porque Dios actuará. Pero sé firme y no tiembles. Y eleva tu voz y sé libre y defiende la verdad. Y no te rindas y no te dobles y no te acobardes y no te deprimas y no tengas miedo a nada, sino solo al juicio de Dios. Al juicio de Dios. El demonio es experto en asustar. A veces pienso que lo más que hace es asustar. El demonio es un cobarde. Es como un abusador. El abusador tiene la lógica del susto y somete a sus víctimas por el susto, por el miedo. Y si la víctima pisa el palito del miedo, ya fue. Pero una vez que la víctima supera el miedo, se acabó el abusador. El demonio obra así. Y qué bonito ver, pues, la audacia de Elías. Los hombres verdaderos, las mujeres verdaderas de Dios, son audaces, son intrépidos, son valientes. Y el ser valiente no significa no tener miedo, ¿eh? El ser valiente significa que tu amor es más fuerte que el miedo. Y que sabes sobreponerte al miedo. Y que tu amor es mucho más grande que el miedo. Y si tu amor a la verdad es mucho más grande que tu miedo, te salvas. Te salvas. Te vas a salvar. Pues bien, hermanos, yo les recomiendo meditar este texto. Y cada vez que nos sintamos un poquito como Elías, pues saber que Dios va a actuar y que solo en Él debemos esperar. ¡No esperes en las cosas creadas! ¡No esperes en los fármacos! ¡Espera en Dios! ¡Espera en Dios! No te rindas. Espera en Dios. Pero cree y confía. Y sé valiente. Y sé valiente. Y Dios siempre estará de tu lado. Y no te abandonará. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bien. Pues gracias a todos por estar cerca nuestro también. Y pues les invitamos a tener la misma actitud del profeta de Dios, ¿no? Y oremos unos por otros para tener la misma valentía del profeta. Muchos saludos. Aquí volteo para este lado porque por aquí está Sor Karinita. Si tienes algunos saludos, pues me los pasas. Saludos a todos los que se han conectado, a los que verán esta conferencia seguramente en las próximas horas o en los próximos días. Les recomendamos que le pongan un me gusta, por lo menos para seguir avanzando, y si pueden compartirla,
pues también háganlo, a ver si nos ayudan a difundirla. Y cuando salga en el YouTube también les avisaremos para que la puedan compartir también desde allí, ¿no? Saludos a todos, a todos los que siguen RPS Ediciones. Les recordamos que todos los días transmitimos la Santa Misa. Sábados y domingos la misa es a las 9 de la mañana y de lunes a viernes a las 6 de la tarde, ¿no? Y Dios mediante tendremos este encuentro de certezas en la oscuridad el primer lunes de cada mes, ¿no? Entonces, pues allí estaremos para refrescarnos un poco en la esperanza, con las certezas que nos vienen de Dios en medio de los tiempos difíciles y oscuros que nos ha tocado vivir. Saludos pues a todos los que nos ayudan con su oración, con su amistad, y que el Señor les guarde y les proteja. Les bendecimos en el nombre de Yahvé, el mismo Dios de Elías, con la bendición también maternal y especial de la Reina de la Paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les guarde, hermanos. Fuerza y coraje. Gracias.